Hola, mi nombre es Rodrigo y les voy a leer mi texto argumentativo. Dice, cuando el mundo se cae, ¿cómo reaccionamos en las crisis y qué tanto perdemos de nosotros? A veces los seres humanos nos creemos invencibles. Vamos por la vida con rutinas, planes y metas, creyendo que todo está bajo control. Pero basta con una crisis, una pandemia, un desastre natural, una guerra, para que esa seguridad se rompa y salga a la luz una versión completamente distinta de nosotros, que no siempre es una versión bonita. En muchos casos, lo que emerge es lo más primitivo del ser humano, el miedo, el egoísmo y la violencia. Y cuando eso pasa, no solo enfrentamos la crisis externa, sino también una interna. Empezamos a perder nuestra humanidad. Este texto argumentativo tiene como propósito responder a la pregunta: ¿cómo reacciona el ser humano ante situaciones de crisis y de qué manera puede perder su humanidad en contextos extremos? A lo largo de este texto te voy a mostrar si bien la crisis puede sacar lo mejor de algunos, en otros casos revelan el lado oscuro de unas personas. Además, voy a argumentar que esta pérdida de humanidad no ocurre de un momento a otro, sino que se da por una mezcla de miedo, desesperación y falta de empatía. Para lograrlo me voy a apoyar en fuentes de noticias, estudios sociológicos y documentales. Una de las historias que más marcó fue del huracán Katrina en Nueva Orleans. En 2005 fue lo que empezó como una catástrofe natural, se convirtió en una tragedia humana. Según la CNN, miles de personas quedaron atrapadas en condiciones inhumanas, sin comida, sin agua y sin ayuda. Y ahí pasó algo que no fue solo desesperación. La gente empezó a entrar a tiendas para robar, a pelearse entre sí. Hasta incluso hubo reportes de violaciones, asesinatos dentro del estadio donde muchos se resguardaron. Es como si el huracán que pasó hubiera arrasado con las reglas que tiene el país o el mundo. Ya no importaba el otro, cada quien luchaba por sí mismo. En esas condiciones, la humanidad como valor se va como si fuera algo fácil de irse. Lo mismo pasó, aunque un poco de diferente manera, fue en la pandemia de COVID-19. En un artículo publicado por BBC Mundo en 2020, se habla del lado oscuro del comportamiento humano, del comportamiento humano durante una emergencia. Se registraron casos de personas que escondían síntomas por miedo al aislamiento, otras que abandonaron a sus familiares contagiados por miedo a que los contagiaran. Muchas que se llevaron productos esenciales como papel higiénico o cubrebocas, eso lo hicieron sin pensar a los demás, creyeron que solamente era para ellos propios. Y lo más triste, hubo agresiones a médicos y enfermeras como si ellos fueran el culpable del virus. ¿Cómo se llega a esto? Según la psicología, cuando las personas se sienten que su vida está en riesgo, el cerebro activa mecanismos de defensa que priorizan la supervivencia individual. La American Psychological Association explica que bajo estrés extremo las personas pueden actuar impulsivamente, incluso de forma agresiva, porque el sistema nervioso interpreta todo como amenaza. Esta es una forma biológica de explicar por qué en medio del caos muchos pierden la empatía. Pero aunque esto tenga una base natural, no podemos ignorar la desconexión del ese de me salvo tú o me salvo yo, tú como puedas. Este es uno de los primeros pasos para perder la identidad humana. Ahora, si bien los desastres reales nos dan ejemplos concretos sobre cómo se pierde la identidad, hay otras formas de cómo explorarlo. Uno de los libros que mejor retrata este fenómeno es el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. La historia comienza cuando una persona se queda ciega de repente y poco a poco la ceguera se contagia a toda la población. El gobierno decide aislar a los primeros infectados en un manicomio abandonado, donde se les deja a su suerte. Lo que pasa dentro es aterrador: violencia, abuso, abandono total de la moral. La novela no solo habla de una epidemia física, sino de una ceguera moral. Como nadie se ve,
Nadie se siente responsable. Esta ceguera simbólica es una metáfora perfecta de cómo una crisis deja de ver al otro como un humano. Y eso lo hace ver más peligroso, porque una vez que el otro deja de ser una persona normal, se vuelve alguien como rarito, bueno, rarito entre comillas, y entonces cualquier cosa es justificable para robarle, agredir, usarlo. En ese punto ya no hay humanidad, solo supervivencia. Lo más fuerte es que esa transformación no tarda años, sino a veces pasan días u horas. Otra obra que me impactó mucho fue el documental The Act of Killing, dirigido por Joshua Oppenheimer. En él se entrevista a los ex líderes de escuadrones en la muerte de Indonesia, quienes participaron en masacres durante los años 60. Lo más impactante no es lo que hicieron, sino cómo lo recuerdan. No muestran arrepentimiento sobre sus actos, al contrario, recrean los asesinatos como si fueran escenas de películas de acción. Uno incluso dice que dormía tranquilo después de matar porque veía televisión y tomaba whisky. Esa frialdad, esa desconexión de la culpa, muestra una deshumanización total. Ya no se trata de sobrevivir, sino de haber cruzado una línea que ya no puedes regresar de ella. También están los testimonios de migrantes y refugiados, como los recoge ACNUR. En ellos se puede leer cómo la gente, al verse forzada de huirse a sus países por violencia o pobreza extrema, muchas veces vive experiencias tan traumáticas que se van sus emociones. Algunos de ellos llegan a decir que ya no sienten nada ni siquiera por sus hijos. Eso no es porque no los amen, sino porque el dolor los ha bloqueado. Este es un mecanismo de defensa, pero al mismo tiempo es una señal de que cómo se pierde algo muy esencial, la capacidad de sentir uno por el otro. En todos esos casos, como desastres naturales, epidemias o guerras, migraciones forzadas, se repite el patrón. Cuando las condiciones se vuelven extremas, el ser humano puede perder cualquier tipo de moral como si ya no existiera. Y eso es lo que la pérdida de humanidad no significa que todos los hagan, pero sí muchos los hacen. Y si no entendemos por qué y no nos preparamos para resistirlo, cualquiera podría caer en esto. Por eso creo que en este tipo de temas no solo se basa en una reflexión filosófica, sino en una preparación para ser un mejor profesional y, más importante aún, una mejor persona. Si en algún momento me toca liderar en medio de una crisis como empresario, como jefe, como ciudadano, quiero poder reaccionar sin perder lo que me hace humano. Porque al final las crisis pasan, pero lo que hicimos o no hicimos durante ellas, eso se nos queda. Y ese sería mi texto argumentativo. Gracias.